Muy buenas, estimados compañeros, amigos, espero que se encuentren de lo mejor. Entonces, vamos a continuar con nuestra clase de investigación aplicada a la psicopedagogía. Ya hemos analizado la forma de intervención, hemos analizado escalas de Likert, sabemos cómo identificar un problema, sabemos cómo manejarnos en ese sentido, podremos proponer las hipótesis, podemos analizar si es que está pegado a la línea de investigación, sabemos cómo tienen que recolectarse cada uno de los datos. Y ahora, muy importante, aprender el manejo de las variables y cómo estas pueden constituir indicadores. Recuerden ustedes el tema de Ecuador en cifras, en donde teníamos esto, ¿no? Habían indicadores que se componían o podían componerse a través de un conjunto de variables según la interpretación que nosotros queremos darle, ¿no? Acuérdense también del asunto del tema de la intervención, puede darse hacia un solo caso de estudio, puede darse también por un grupo, la observación, las matrices de seguimiento que se hace seguimiento si es que hemos cumplido todos los pasos del proyecto, si es que hemos hecho presentaciones, además hay la ficha psicopedagógica, hay los modelos de intervención, volviendo a lo mismo, también un modelo de intervención clínico, hay el modelo de intervención por planes o programas. Entonces, todo esto es lo que debemos tomar en cuenta para convertir nuestros proyectos en que puedan ser manejables, ¿no? Podemos la matriz de cotejo, que también la tienen ustedes para realizar. Con esto empezamos y continuamos con nuestras clases respecto al avance de cada una de las unidades, ¿no? Los problemas en la investigación, cuál es el papel del investigador. Ya nos adentramos un poquito ya a la redacción también del proyecto para poder presentarlo como informe final. Me refiero al proyecto de investigación que debemos realizar. En estos momentos podemos utilizar también fuentes secundarias que son muy importantes por el problema del virus que estamos pasando, pero esto nos puede ayudar mucho, ¿no? Entonces, el conocimiento de todo lo que vamos analizando, de todo lo que vamos haciendo, es súper importante para el desarrollo de nuestro objetivo, ¿no? Que es tener un proyecto de investigación. Entonces, todo este conocimiento así impartido se está contemplando inclusive los aspectos en donde puede incluir la psicopedagogía. Ya sabemos de que no es solamente en el ámbito educativo, también puede ser en el ámbito empresarial, según cómo se quiera realizar las aplicaciones, ¿no? Siempre interviniendo que, por ejemplo, la observación tiene que darse hacia más los casos de estudio que hacia el aspecto grupal. Eso, todos estos conceptos están en nuestra mente y son los que prefiero que los vayamos manejando para poderlos ir encontrando de a poco. Bueno, vamos a empezar entonces esto, ahora sí el análisis un poquito de las variables, hablamos de estilos de aprendizaje, Ecuador en cifras, escala de Likert, pero hay una famosa matriz de operacionalización de las variables que quiero toparla y también la construcción de los indicadores que podemos irlos manejando de a poquito, ¿no? Entonces voy a hacer compartir pantalla con ustedes para hacer una presentación de cómo va a ir esta clase, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a topar un poco los conceptos de las variables, según podemos manejar algunos elementos ¿no? que cambian de valor o no. ¿Qué son las variables? Pues aquellos que justamente vamos recibiendo distintos valores. Hay variables también que en cierto momento pueden constituirse inconstantes, siempre hay que tener algunos elementos. Hay variables que van cambiando de a poco, de a poco, de a poco en el tiempo, otras que son sumamente cambiantes y así por el estilo. ¿Cómo identificar las variables dentro de un problema? Saber cuál es la variable más importante, la que tiene más peso, la independiente, la dependiente. ¿Cuántos tipos de variables hay? Pues encontraremos, ¿no es cierto? Ya lo he dicho, independiente, dependiente, variable intermedia, o sea que puede intervenir variable externa también que tiene que manejarse. Definir conceptos y operacionalmente variables en una matriz de operacionalización. Todas estas variables pueden constituirse en su momento, ya lo hemos visto en ejemplo de Ecuador en cifras, en indicadores, que es la matriz de operacionalización de variables, para manejarlo un poquito, y los tipos de escala, una de esas es la escala de Likert para investigación cualitativa, acercarse hacia lo que es investigación cualitativa, y esto nos sirve para medir resultados. Recuerden, siempre hacemos una mixtura de ambos tipos de investigaciones, bajo conductismo, bajo constructivismo, y esto es lo que podemos manejar en cada una de estas clases. Entonces, en esta clase o en este momento vamos a dedicarnos a la identificación de variables, que es muy, muy importante. Conceptos. Entonces, Sabino en 1980 dice, entendemos por variable cualquier característica o cualidad de la realidad, característica o cualidad
es susceptible de asumir diferentes valores, es decir, que puede variar, ¿no es cierto? Aunque para un objeto determinado que se considere puede tener un valor fijo, esto es muy importante. Por eso decía, en su momento pueden ser estáticas. Vamos de nuevo, entendemos por variable cualquier característica o cualidad de la realidad que es susceptible de asumir diferentes valores, es decir, que puede variar. Aunque para un objeto determinado que se considere puede tener un valor fijo. Entonces, hay momentos en los cuales hay que tener en cuenta eso simplemente, no todo puede variar. Por ejemplo, la estatura de una persona, ¿cierto? Cuando es niño, pues tiene su tamaño, de ahí va subiendo, 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 hasta que llega a un nivel, no sigue creciendo, porque si nosotros fuéramos gigantes, superáramos el tamaño de casas y edificios, eso no es así. Hay un momento en que la variable efectivamente recibe su valor, pero otros, en un objeto determinado, puede tener un valor fijo, ¿no es cierto? Sampieri, el término variable se relaciona con algo que puede adquirir más de un valor, como por ejemplo la edad, el sexo, el nivel educativo, nivel de ingresos, estado civil, etc. Carrasco, las variables pueden definirse como aspectos de los problemas de investigación. Aspecto de un problema de investigación. Esto es muy importante porque el problema tiene que estar relacionado con las variables. Un conjunto de propiedades y cualidades, características observables de unidades de análisis, tales como individuos, grupo social, hechos, procesos, fenómenos sociales o naturales. Aquí siempre también en nuestra relación con los modelos de intervención en psicopedagogía. ¿Qué son entonces las variables? Variables, todo aquello que puede asumir diferentes valores. Es cualquier dato que puede variar. La variable es el antónimo de la constante, no lo opuesto. La constante no cambia, no varía, se mantiene estable. La variable, por el contrario, si cambia, varía, fluctúa entre un rango determinado, ¿no? Por tiempo también. Las variables son todo aquello que vamos a medir, controlar. Las variables son todo aquello que vamos a medir. Por lo tanto, el problema tiene que ser medible, porque recuerden, los problemas están relacionados con una medición. Vamos a controlar y a estudiar en la tesis o en el proyecto de investigación. Por lo tanto, es importante que conocer cuáles son las variables que se va a medir y de qué manera se lo va a hacer. En una manera va a intervenir la metodología y, por tanto, cada uno de los métodos para la comprensión del todo. Específicamente cuando hacemos intervención grupal, aunque siempre vamos a tener ese tipo de diferencias que tenemos que manejarlas en este sentido, ¿no? Las características de las variables es que debe ser observable, debe ser medible, aunque hay procesos científicos, por ejemplo, si ustedes quieren consultar un poquito más, el Hayden-Markov Models habla de variables ocultas, ¿no? Variables que no son observables de forma directa. Por ejemplo, si nosotros observamos por la ventana a personas que están con el paraguas, pues probablemente esté lloviendo, ¿no es cierto? Entonces, personas pueden ser las variables. Y la variable oculta, el llover. O sea, hay una relación entre esas partes. Ese modelo se llama Hayden-Markov Models, que ustedes, o manejo de modelo de Markov utilizando variables ocultas. Es muy, muy importante que lo sepan también, a pesar de que las definiciones generales de las variables es que tenga que ser observable, tenga que ser cambiante, cambiante, ¿no? Va cambiando los valores, debe ser medible y evaluable y tener una referencia conceptual. Bien, ejemplos de variables. Tenemos la estatura, varía conforme las personas crecen, varía entre personas también. Rendimiento verbal, aquí hay que tener en cuenta lo que decía el caso de estudio. No hay un momento, si hacemos un solo caso de estudio, en que ya la estatura va a ser constante, ya no crece más, a no ser que estemos sobre algún otro tipo de caso de estudio. Rendimiento verbal varía conforme aumenta la edad escolar, varía conforme también se estudia, varía entre personas. Actitudes hacia los alumnos varía conforme se enseña, varía entre profesores. El número de hijos varía con los años de matrimonio, varía con edad, varía entre las personas. Observa que las variables varían tanto dentro de la persona como de un momento a otro, son temporales, ¿no? O según ocurran ciertos hechos, por lo tanto, son dependientes de que ocurran otros elementos. Bien. Para identificar las variables se busca en las hipótesis, ¿no? Se busca en las hipótesis que se ha formulado. Si tus hipótesis están bien elaboradas, entonces las variables serán fáciles de identificar. Entonces las variables, ¿dónde tienen que estar? En las hipótesis. Y por lo tanto, en el problema, en el momento o uno de los elementos para resolver un problema, o relacionados con el problema. Independientemente de la investigación sea exploratoria, tipo de investigación exploratoria, vamos a ir analizando cosas, estudiando, descriptiva, que aplicamos una nueva metodología correlacional, que hacemos análisis entre variables, comparamos hechos, explicativa, relacionada también con descriptiva, cualitativa, cuantitativa, por eso hablaba de que se tiene que tomar en cuenta el tipo de metodología que debemos aplicar, experimental,
siempre tendrás una hipótesis, ¿no? Siempre se va a ser necesaria una hipótesis y dentro de ella siempre habrá variables. Por ejemplo, la siguiente tabla. Hipótesis. Existe relación directa entre la inteligencia emocional y el desempeño laboral. Es una hipótesis, ¿no? Hay que comprobarlo. Existe relación directa entre la inteligencia emocional y el desempeño laboral de los docentes de la Facultad de Administración de la Universidad X. ¿Qué variables están allí en la hipótesis? La inteligencia emocional y el desempeño laboral. Para hacer una correlación. La aplicación del programa A-B aumenta significativamente el rendimiento matemático de los alumnos de la institución educativa. Por lo tanto, en el planteamiento de hipótesis siempre tienen que estar las variables, ¿no? El desempeño docente en la institución educativa X está asociado inversamente con la carga laboral, la dispersión de las asignaturas asumidas y el número de hijos. Pues aquí, por ejemplo, ya hay más variables, no solamente hay dos. Desempeño docente, carga laboral, dispersión de asignaturas asumidas y número de hijos. Ahí nomás hay 4 variables. ¿Existe correlación directa entre el rendimiento escolar y el índice nutricional? Y relación inversa entre el rendimiento escolar y el número de distracciones durante el estudio de los alumnos del nivel primario con una unidad educativa cualquiera X. ¿Cuántas variables hay? Rendimiento escolar, índice nutricional, número de distracciones durante el estudio. Los alumnos desertores de una institución, muy interesante el ámbito psicopedagógico, ¿no? Piensan que la escuela es un estorbo, pues no contribuye con mejoras inmediatas a la situación económica. En cambio, tienen interés por la educación técnica. Otra vez aparecen aquí 2 variables. Percepción sobre la escuela e intereses educativos. Es muy importante que quede fijo en la mente de cada uno de nosotros, así como los modelos de intervención, así como sabíamos cuándo se hace definiciones acerca de qué era el contexto, ¿no es cierto? Acerca de dónde está la aplicación de la psicopedagogía. Acá queda también fijo en nuestra mente que las variables deben formar parte de la hipótesis porque tienen que ser observables, comprobables, ¿no es cierto? Medibles y que forman parte de un estudio que nosotros proponemos y por lo tanto tienen que estar suficientemente claro en el manejo de las hipótesis. ¿Qué no son las variables? Y hay que tenerle mucho cuidado. Los objetos o los sujetos no pueden ser variables, ¿no? Nadie puede medir un alumno en sí, medir una característica del alumno. Solo se mide alguna propiedad o característica. Puedes medir su talento, competencias, rendimiento, todo lo que sea medible. Pero la persona en sí mismo no puede ser una variable. Puedes medir su talento, competencias, rendimiento, absentismo, interés, actitudes, desobediencia, autoestima, entre otros. Esto es muy importante en el ámbito de psicopedagogía. No estamos relacionando toda la investigación aplicada a la psicopedagogía. De igual manera, nadie puede medir instituciones. No puedes medir la escuela o la unidad educativa, pero sí puedes medir alguna de las características como su gestión, por ejemplo, el número de asistentes, su clima laboral, su calidad, entre otros. Por lo tanto, los objetos, las personas, las entidades mismas no son variables, son esos, son objetos de estudio. Las variables son las características que deben llegar a ser medibles sobre lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Cuántos tipos de variables hay según lo que queremos? Esto parte del interés que tengamos en la investigación, de su función, qué función están cumpliendo dentro del experimento, de su naturaleza, del nivel de medición que queramos hacer y por lo tanto, todo esto tiene que estar analizado previo, inclusive a definir una hipótesis y cuando identificamos el problema. ¿Qué interés tengo? ¿Qué función van a desempeñar estas variables en el contexto? Y ahí viene la naturaleza, el contexto del cual provienen y la medición. ¿Cómo vamos a medir? Tienen que ser totalmente medibles. Por lo tanto, las variables se clasifican en las siguientes. Variables irrelevantes, que son todas aquellas que no presentan hasta el estado actual del conocimiento en relación con el problema, ¿no? Entonces, variables, si quiere también llamarse externas, aquellas que están por ahí, pero que no son variables, quizás muy interesantes para otro problema, pero para el que estamos resolviendo no son. Variables relevantes, por oposición, son todas aquellas que tienen relación conocida con el problema de investigación o se supone que debe existir tal relación. Para saber qué variables son relevantes y cuáles no, es necesario que se revise la bibliografía. La bibliografía es el elemento clave que permite escoger o desechar variables, es decir, el estudio del contexto y una metodología que comprenda todo el contexto y sepa definir por qué lado se puede atacar el problema para encontrarle una solución. Por lo tanto, hay variables irrelevantes que externas, las que están manejándose fuera del problema y las variables relevantes que son muy importantes para atacar el problema en sí mismo. La variable independiente, que ya la hemos venido manejando, es sinónimo de variable causal.
causa algo, ¿no? También conocida como variable explicativa. Es aquella característica o propiedad que se supone ser la causa de otra variable, ¿no? Dependiente, independiente. En la siguiente hipótesis, por ejemplo, la aplicación del programa AB aumenta significativamente el rendimiento matemático de los alumnos de la institución educativa. Por lo tanto, el programa AB se supone que es, ¿qué cosa? Un causante, ¿no? Por lo tanto, es la causante, lo que está ahí, por lo tanto, será la independiente, ¿no? En las hipótesis, las expectativas de los docentes sobre el rendimiento de los alumnos influyen, por lo tanto, la expectativa es la independiente y va a influir sobre la dependiente, que es el nivel de atención y motivación de los escolares. Bien, esto está muy interesante para el manejo de la información en nuestros proyectos. La variable dependiente es sinónimo de variable efecto, también conocida como variable explicada, no algo que nos permite, pero recuerden, en una hipótesis no puede haber solamente dos variables, había 4 variables en nuestros ejemplos, o 2 o 3, según cómo se esté explicando el problema. Es aquella característica o propiedad que supone ser el efecto o consecuencia de la variable independiente. La aplicación del programa B aumenta significativamente el rendimiento matemático. Entonces ya sabemos cuál es la variable dependiente. En este caso va a ser el rendimiento matemático, que es lo que se verá afectado según lo que pase con el programa AB. Una variable independiente en una cierta relación puede ser dependiente en otra, o viceversa. Todo depende de las aplicaciones en donde estemos manejando el contexto o qué es lo que queremos hacer con ese contexto, ¿no? No existen variables dependientes o independientes por sí solas. Siempre las variables son dependientes o independientes según el problema. Vuelvo a insistir, ¿no? Recuerda, todo depende del objetivo de la investigación y del problema formulado. En un contexto puede ser dependiente, pero en otro puede ser independiente. El rendimiento académico y la disciplina del escolar dependen de la motivación por el estudio. En este caso, las dos primeras variables, rendimiento y disciplina, son variables dependientes, mientras que la motivación por el estudio es la variable independiente. Aquí nomás ya tenemos en esta hipótesis 3 variables, dos dependientes y una independiente. La variable interviniente, llamada mediadora, eso, ¿no? Es aquella que interviene y modifica la relación entre una variable independiente y dependiente. Son aquellas características o propiedades que afectan el resultado esperado entre una variable independiente o dependiente. Estas variables son conocidas por el investigador y deben ser controladas mediante su incorporación al estudio. Por ejemplo, el rendimiento, todo estaba bien, pero alguien enferma, ¿no es cierto? Interviene una nueva variable externa. Por lo tanto, su rendimiento a lo mejor no es el mismo porque enfermó. Entonces, ¿no? Estudió, pero pasó algo intermedio y salió mal en el examen. Sacar una buena nota en el examen depende si estudió. Bien, tenemos variable independiente y dependiente, ¿no? Pero intermedio hay otra variable que se llama enfermó. Es una variable interviniente que ahora está modificando el comportamiento de ambas variables, de la dependiente y la independiente. En la hipótesis, por ejemplo, la adrenalina facilita el aprendizaje al aumentar la capacidad memorística de los seres vivos. Variable independiente, adrenalina. Variable dependiente, aprendizaje. Variable interviniente, capacidad memorística. Ojo, ¿no? El siguiente hipótesis, el rendimiento académico de los escolares aumentará con clases motivadoras, siempre y cuando se controle la disciplina en el aula. Variable independiente, clases motivadoras. Variable dependiente, rendimiento académico. Variable interviniente, disciplina en el aula. El rendimiento académico de los escolares aumentará con clases motivadoras, siempre y cuando se controle la disciplina en el aula. Variable independiente, clase motivadora. Variable dependiente, rendimiento académico, y variable interviniente, disciplina en el aula. Por ejemplo, has elaborado un programa educativo para incrementar el rendimiento matemático. Aplicas un programa durante un mes en un salón de clases de 30 alumnos y comparas el rendimiento antes y después de aplicar, ¿no? Con estos resultados supones que el programa ha sido exitoso porque ha aumentado la nota de los alumnos en más de 5 puntos. Sin embargo, pueden existir muchas variables extrañas que desvirtúen tus resultados. Mencionemos solo 3. Durante el mes que aplicaste el programa, los alumnos tuvieron clases particulares de matemática. Ojo, una variable muy interesante, ¿no? Esas clases particulares aumentaron sus conocimientos y no fue tanto por el programa. La prueba que utilizaste para medir el rendimiento matemático era la misma antes y después. Esa semejanza hizo que los alumnos recuerden las respuestas y obtengan mejores calificaciones. En el momento de la aplicación de la primera prueba,
Hubo mucho ruido porque estaban construyendo en el patio. Esas alteraciones afectaron el resultado inicial. Obtiene una nota más baja de lo que hubiesen obtenido. Muy interesante, de variables intervinientes que pueden modificar el resultado de nuestro experimento. Las variables pueden ser cualitativas o cuantitativas. Las variables cualitativas son aquellas que se refieren a atributos o cualidades de un fenómeno. Ese tipo de variable no se puede medir numéricamente. El sexo es una variable cualitativa. No se puede medir el sexo de una persona. Identificarlo si es varón o mujer, eso sí, ¿no? El estado civil es una variable cualitativa. Ser soltero, casado, viudo, divorciado, conviviente. Y además no puede medirse, ¿no? Solo identificarse. Cuantitativas, aquellas que pueden medirse numéricamente. Son variables cuyas características o propiedades aumentan una escala numérica de medición. La naturaleza numérica de las variables cuantitativas posibilita un tratamiento estadístico más elaborado, claro, porque es numérico. Esto podemos nosotros manejarlo de distinta manera. La edad, la inteligencia, todo lo que sea un número. Notas de exámenes, estatura, ingreso económico, número de repitencia escolar, índice de deserción y tal, son variables cuantitativas, todo lo que sea un número, ¿no? Es usual que en la investigación se use tanto variables cualitativas como cuantitativas. Lo importante es identificarlas para no cometer errores, ¿no es cierto? Las variables pueden ser nominales, ordinales, de intervalo y de razón. Las nominales son cualitativas, que indican diferencias entre sí, pero no se les ubica en niveles o jerarquías, ni se las puede medir. También son conocidas como variables categóricas, ¿no? O que dan clase. Las variables categorías clasifican, ¿no?, a los sujetos distribuyéndolos en grupos, de acuerdo a algún atributo previamente establecido. Ningún grupo es superior a otro, solo son diferentes. Ninguna clase es superior a otra, ¿no? Los oficios y profesiones, plomero, abogado, médico, forman la categoría ocupación. La categoría religión está formada por adventistas, católicos, musulmanes, categoría religión. La categoría estado civil está formada por casados, solteros, tienen el mismo peso, simplemente ayudan a clasificar los grupos, ¿no? Nominal. Las variables nominales tienen dos reglas. Las categorías diferencian una forma de otra y son mutuamente excluyentes, ¿no? Por ejemplo, una persona puede ser gorda o flaca, pero no la suma de las dos categorías. Una persona puede ser varón o mujer, pero no ambas. Las categorías se excluyen entre sí. Las categorías de una variable deben ser exhaustivas, es decir, incluir todas las posibles alternativas de variación en la variable, inclusive los rangos. Por ejemplo, la categoría estado civil incluye los siguientes rangos de variación: soltero, casado, divorciado, viudo, separado y conviviente. No existe otra categoría. Y por lo tanto, las categorías diferencian una forma de otra, son dicotómicas. Las categorías de variable deben ser exhaustivas, son policotómicas, ¿no? No puede haber suma o no puede combinarse gorda y flaca, o es gorda o es flaca. Y lo mismo, ¿no? La categoría estado civil, o es casado o es soltero. No puede existir, se excluyen mutuamente. Las variables ordinales, categorías que guardan un orden jerárquico. Son variables nominales que tienen algo adicional, un orden entre ellas. Por ejemplo, la nutrición es leve, moderada, severa. Nivel educativo, ninguno, primario, secundario. Eso es muy importante que sea identificado en el estudio que estamos haciendo. No se puede manejar las variables así nomás, ¿no? Nivel socioeconómico bajo, medio, alto. Rendimiento escolar superior, promedio, inferior. Aquí sí es muy importante si es ordinal porque están conservando efectivamente un orden. Y eso puede dar peso. El instante que estamos realizando la investigación tenemos que darle un peso y esto es muy importante, ¿no? Superior 10, promedio 5, inferior 0, por ejemplo. Y eso debe recibir un peso. Es muy importante ya tenerlo en mente cuando transformamos a cuantitativo. La variable de intervalo son categorías formadas por características numéricas con orden jerárquico. Tienen todas las propiedades de variables nominales y ordinales con algo adicional, números que miden la distancia entre cada categoría. Los números utilizados en esta variable pueden ser discretos o continuos. Por ejemplo, en la variable número de hijos, el rango de número de hijos es discreto, 1, 2, 3, etc. En cambio, si existe la posibilidad de dividirlo en un continuo de pequeñas fracciones o cantidad, es considerado como variable continua. Intervalo discreto. Por ejemplo, grupos de edad menores de un año, 1 a 5 años, 6 a 10 años, 11 a 15 años, número de repitencia anual, 1, 2, 3, 4, etc. Intervalo continuo, estatura 1.56, 1.65.1, 1.68.1, 1.80.0. Calificación vigesimal 0.8, 11.2, 13, 15.7 y así por el estilo, ¿no? Cuando los rangos enteros, generalmente 6 a 10 y intervalo continuo con decimales, ¿no? Esto es muy interesante tomarlo en cuenta también. Entonces recuerden, variables ordinales, variables nominales, variables cuantitativas, variables cualitativas, ¿no? Variables cualitativas, variables cuantitativas, variables nominales,
Nominales tienen dos reglas, las variables ordinales y las variables de intervalo discreto o continuo. Las variables de razón son aquellas que admiten cualquier tipo de operación matemática, además numéricas, ¿no? Además de todas las propiedades de las escalas precedentes. Tienen un cero absoluto, que significa ausencia total de la característica medida. Aquí el cero es auténtico, solo la unidad de medida es arbitraria. Se puede aplicar sobre ella todo tipo de tratamiento estadístico. Por ejemplo, el número de hijos, directo, ¡pam! Número de embarazos, directo, ¡pam! Número de veces que repitió el año escolar, ¡pam! Número de horas dedicadas al trabajo, número de alumnos asignados a un aula. Es imposible hacer una tesis sin definir las variables. La definición de variables es fundamental y sirve para que todas las personas que lean la investigación le otorguen el mismo significado a los términos usados. Por lo tanto, es muy importante saber con qué tipo de variables se está trabajando. En la tesis, cada variable debe estar definida tanto conceptual como operacionalmente. La definición conceptual es de índole teórica, nominal, cualitativa, cuantitativa, inteligente. Mientras que la definición operacional es de índole práctico ya. Pues da las bases para medir e identificación de los indicadores. Recuerden, un conjunto de variables que pueden manejar indicadores, ¿no? La definición conceptual se usa para especificar el significado de un término. La definición conceptual define a las variables a través de otras palabras o conceptos cuyo contexto pertenece a la misma teoría, por lo tanto es importante siempre saber y manejar sobre qué contexto estamos usando. Ejemplo de definición conceptual de inteligencia emocional. Capacidad para reconocer y controlar nuestras emociones, así como manejar con más destrezas nuestras relaciones. Definición de una variable. ¿Qué es la definición operacional? La definición operacional indica las actividades u operaciones necesarias para medir o manipular una variable. La definición operacional proporciona el significado de un concepto, especificando las acciones, pasos, operaciones necesarias para medirla. Ya estamos trabajando en el proceso, por lo tanto ya estamos adentrándonos al experimento. Con la definición operacional puedes especificar con exactitud todos los elementos de la definición conceptual en términos de pasos u operaciones efectuadas al observar y medir los valores. De este modo, la variable se convierte en una magnitud objetiva que cualquier investigador puede observar y replicar. La definición operacional es una especificación de las actividades del investigador para medir o manipular la variable. Esta definición es un manual de instrucciones. Para el investigador, pues le indica cómo debe hacer determinadas cosas y qué no debe hacer. En definitiva, define o da sentido a una variable diciendo palabra por palabra lo que debe hacerse para medir el concepto. Así, la definición operacional de la variable temperatura, por ejemplo, sería el termómetro de medición. Inteligencia se definirá operacionalmente como las respuestas a una determinada prueba de inteligencia. Ya la está haciendo operativo, ya la está poniendo en práctica, ya la va a utilizar en el experimento, ya necesita un instrumento de medición. El conocido inventario multifacético de la personalidad de Minnesota es una definición operacional de la personalidad de alumnos, de adultos y adolescentes alfabetizados. Ojo, entonces, es ya el método en sí mismo que la hace operativa a la variable. ¿Qué es lo que debe hacerse para poder medir esta variable? ¿Con qué instrumentos? ¿Con qué test? ¿Con qué mecanismo? Ahí ya estamos dando operatividad sobre la variable. Por ejemplo, para investigar el rendimiento matemático, necesitas definirlo operacionalmente, el método. Si no explicas cómo has medido el rendimiento matemático, observación, por ejemplo, o encuesta, por ejemplo, o examen, por ejemplo, los que quieran replicar la investigación no sabrán exactamente qué fue lo que se hizo. Al no estar definido, puede medir rendimiento de muchas formas, tomando un examen escrito, recogiendo las notas de un curso de matemática, preguntando al profesor sobre el rendimiento matemático de los alumnos. ¿Cómo se llegó a medir eso? Todas dan resultados e interpretaciones distintas. Al final, la investigación no podrá ser comparada y por lo tanto será rechazada, sí, porque tiene que ser siempre replicable y hay que analizar de dónde o cómo se manejaron esas variables. Para definir conceptual y operacionalmente las variables necesitas primero el marco teórico. Las definiciones científicas permiten mantener una relación entre las teorías y los hechos, proporcionando un puente entre los conceptos y las observaciones. Para definir las variables necesitas de un marco teórico, pues todas las definiciones surgen de ahí. En el marco teórico se proporcionan las bases para definir conceptualmente las variables, y los antecedentes darán bases para definirlo operacionalmente. Revisar la forma como se ha investigado el tema de investigación siempre dará herramientas e instrumentos para medir las variables. Definición conceptual: inteligencia, capacidad cognitiva que demuestra una persona o individuo para operar. Definición operacional: nivel de cociente intelectual, según es medido por la prueba Stanford Binet. Definición conceptual: agrega
agresión directa, actos verbales y físicos perpetrados directamente con la intención de dañar a otros compañeros. Definición operacional, frecuencia agregada de actos violentos según una prueba, instrumento de medición, de agresividad directa de Barahona. Algunos ítems de esta prueba son: discuto cuando otros compañeros no están de acuerdo conmigo, quien me molesta cada rato está buscando un puñete en la nariz, la mejor solución de poner a alguien en su lugar es agarrándolo a golpes, por defender mis derechos soy capaz de recurrir a la violencia física, hay personas que por estar molestándome me han obligado a la violencia, quienes me insultan sin motivo recibirán un buen golpe, quien se burle de mis amigos se tendrán que enfrentar a golpes conmigo, solo empleando la violencia me puedo librar de sujetos molestos. Entonces, instrumento de medición, en este caso de la prueba de agresividad directa de Barahona. ¿Cómo definimos? Tanto las definiciones conceptuales como operacionales se van perfeccionando con el tiempo. Mientras más estudies la bibliografía, tendrás más información para precisar la terminología conceptual y operacional a las variables. No se tiene que adivinar a la primera. Hay que estudiar con dedicación y se hará fácil precisar las definiciones. ¿Qué es un indicador? Casi siempre las variables son difíciles de observar directamente. Para hacerlo se requieren los indicadores. Los indicadores son definiciones operacionales, ambos son sinónimos. No se puede definir operacionalmente una variable si no se cuenta con un indicador. Las definiciones operacionales indican la existencia de una variable. Los indicadores operacionalizan la observación de una variable, la componen. Para definir operacionalmente las variables se requieren indicadores, que son el conjunto de actividades o características observables propias de un concepto. Los indicadores son algo específico y concreto que representan algo más abstracto o difícil de precisar. Si quieres medir, por ejemplo, el aburrimiento del alumno como una variable, debes elaborar una lista de indicadores. No es suficiente preguntar, ¿se siente aburrido? Es necesario observar otros indicadores, por ejemplo, la mirada vaga, apoyar la cara sobre las palmas de las manos, bostezar frecuentemente es un indicador que algo me está indicando. Estirarse con frecuencia, somnolencia. Corroborar la aparición conjunta de todos estos indicadores puede mostrar que el alumno está aburrido y que un alumno está más aburrido que otro, entonces se puede comparar entre ellos, ¿no? Variables. Respecto a las normas de convivencia en el aula, indicador, cumple con los horarios acordados, presenta sus tareas en el tiempo establecidos, participa en la conservación de la higiene del aula, cuida la propiedad ajena, pide por favor cuando solicita algo y así sucesivamente. Disposición emprendedora, toma decisiones sin consultar a otros, toma la iniciativa cuando realiza las tareas encomendadas, plantea propuestas para solucionar problemas, promueve actividades en beneficio, disposición cooperativa y democrática, comparte sus experiencias con los demás, trabaja en equipo, plantea sugerencias para lograr metas comunes, respeta los acuerdos de la mayoría. Muy importante, ¿no? Recuerden ustedes los indicadores de cuadro en cifras. Por lo tanto, son situaciones que pueden llegar a constituir variables. O las variables también pueden apoyar directamente a que sean más observables y por lo tanto constituir a partir de eso su operacionalización. Y en este caso, entrar hacia los indicadores. ¿Para qué nos sirven? Una de las funciones más importantes de los indicadores es servir de base para hacer los instrumentos de medición. En efecto, los indicadores sirven para lograr los instrumentos de recolección de datos. Los instrumentos, tan igual como las variables, se basan en definiciones, dimensiones e indicadores respectivas. Los indicadores son la base para elaborar los ítems de los instrumentos de evaluación. Un ítem es el elemento mínimo que puede ser una pregunta o una afirmación. De un instrumento, generalmente se requieren varios ítems para conformar un indicador. El peso y la estatura son variables fáciles de medir porque son sencillas, además son observables. Existen instrumentos universales, pero hay variables que son complejas. Tienen muchas dimensiones. Por ejemplo, la calidad de vida de los maestros, la calidad de la educación, la satisfacción con el trabajo, la motivación por el trabajo, la inteligencia, el rendimiento. Si las variables son complejas es porque tienen varias dimensiones dentro. Necesitas identificarlas y definirlas. Una variable compleja es aquella que integra una multiplicidad de aspectos diversos. Cuando tengas variables complejas, debes subdividirlas o componerlas en cualidades más simples, por lo tanto más fáciles de medir. A cada una de estas partes que integran la variable se las conoce como dimensión. Ejemplo, competencia lógica matemática. Dimensiones: el cálculo matemático, resolución de problemas lógicos, comprensión de conceptos numéricos, razonamiento y comprensión de relaciones matemáticas. Satisfacción laboral del docente, satisfacción con la tarea, satisfacción con las recompensas, satisfacción con las relaciones, inteligencia emocional, conocimiento emocional propio, conocimiento emocional de otros, control de las emociones. Esto siempre tiene que estar definido en el marco teórico y además el conocimiento de cómo se ha resuelto un problema parecido o similar que tenemos. Capacidad pedagógica, dominio de los contenidos, didáctica de los procedimientos, uso de la variedad de prácticas educativas.
Ejemplo, un profesor está realizando una investigación descriptiva y está interesado en definir el nivel de depresión escolar. Depresión escolar. En una institución educativa, su constructo es complejo y tiene 4 dimensiones. Cada dimensión es medida por un instrumento estándar, de acuerdo a como tenemos, por ejemplo, variable constructo, ¿no? Depresión escolar, definición conceptual, venida en el marco teórico, factores, alteración de estado de ánimo, alteración de conducta, alteración de funciones, alteración de pensamiento. Indicadores, tristeza, apatía, disminución, insomnio, pérdida de apetito, suicida, cosas. Medición o instrumento, la escala de presión escolar. Entonces, muy interesante esta matriz. Recuerden, variable constructo, definición conceptual, dimensiones de factores, indicadores o definición operacional, medición o instrumento. Aspectos. Cuantitativo, rendimiento escolar, porcentaje de aprobación, disciplina escolar. Subjetivo, criterios sobre rendimiento, espaciales, rendimiento mostrado en los exámenes, temporales, y debe manejarse todo lo relacionado en las variables. Situacional, en los exámenes parciales, finales o de selectividad, en las actividades docentes, extradocentes, recreativas, y así por el estilo. ¿Cuáles son los criterios? Primero, mientras más indicadores identifiques, mejor. Segundo, usar formas de medición específica para cada indicador. Tercero, los indicadores dan solo significados limitados a las variables conceptuales. Escoge los indicadores que estén al alcance. Ojo, en este momento que estamos sobre este tema, a lo mejor tendremos que ir sobre solamente elementos secundarios, recuerden. ¿Qué es la matriz? Esta matriz sirve para evaluar la coherencia lógica de la relación entre variables y las definiciones. Elaborar una tabla de 5 columnas y de tantas filas necesarias depende de cuántas variables tengas, ¿no? Identifica en la primera columna las variables de investigación, en la segunda columna ubica la definición conceptual, en la tercera columna ubica las dimensiones, como el ejemplo que vimos anteriormente, ¿no? Más o menos este. Y en la tercera ubica las dimensiones, en la cuarta las definiciones operacionales, en la quinta columna ubica los ítems que serán parte del instrumento. Es el proceso que consiste en la traducción de una variable en un lenguaje teórico a un operacional expresado en lenguaje empírico. Entre la definición conceptual y definición operacional debe existir coherencia interna. ¿Cuáles son los pasos? Primero, determinar las facetas, componentes, aspectos, dimensiones. El concepto abstracto se subdivide en distintas dimensiones. Las dimensiones a su vez se dividen en sus elementos más claros que pueden ser medibles cuantitativamente, a los cuales se llama indicador. Transcribe las variables de investigación en la primera columna, transcribe las definiciones conceptuales en la segunda, muy parecido al ejemplo que vimos anteriormente. Se transcribe las dimensiones de cada variable en la tercera, se transcribe las definiciones en la cuarta y los ítems en la quinta. Ahí está, variable, dimensiones, indicadores e ítems que debemos manejar en nuestra investigación. Conceptual, definición operacional, aquí tenemos dimensión, mención educativa, indicador, material audiovisual, conexión a internet, estudiantes por aula, estudiante por profesor. Condiciones pedagógicas, aquí hay muchos ejemplos que ustedes pueden encontrar para el desarrollo del proyecto. Y una tarea que les voy a dejar, que es justamente elaborar ya una matriz de operacionalización de variables que tienen que estar en relación con el problema de investigación que ustedes ya deben estar definiendo. Hay un ejemplo mucho más interesante, un modelo, que podemos también tomarlo en cuenta en las presentaciones. Ítems o preguntas que deben formar parte de la operacionalización y por lo tanto relacionados con el indicador. La escala, según estime la definición que es medición, es asignar numerales a objetos o acontecimientos ciertas reglas, se pone la escala de Likert. Nominal, ordinal, de intervalos y de razón, muy relacionado con el tipo de variable también, ¿no? Nominal es el nivel de medición más simple, que consiste en nombrar categorías de la variable que se quiere medir, variable género, variable procedencia, variable religión. Escala ordinal, nivel de instrucción o rendimiento escolar, son ejemplos de las escalas ordinales. De intervalo, coeficiente de inteligencia, discreto continuo, ¿no? Y de razón, un orden, oro, plata, cobre, ¿no? Por ejemplo, igualmente expresar de manera en el caso de una competencia, ¿no? Así, por ejemplo, 5 kilos de oro tiene mayor valor que 5 kilos de plata, 5 kilos de plata tiene mayor valor que 5 kilos de cobre. Su interpretación a razón es descendente en cuanto al valor, también se podría simbolizar de esta manera. Con esta explicación, y por favor no olvidar contestar los foros, analizar cómo está el manejo de las variables y empezar a trabajar en la tarea de la matriz de operacionalización de variables, que es la que vamos a dejar en el desarrollo de esta clase. Además, quiero invitarlos a observar un video relacionado con la operacionalización de variables. Es muy interesante
para el desarrollo de nuestros proyectos.
Bien, entonces con esos tips que nos están entregando y además de la exposición que hemos hecho, muy importante tomar en cuenta el tema de la matriz de la operacionalización de variables para poder constituir todo nuestro estudio y nos estaremos mirando la próxima clase. Muchas gracias. Ha sido un gusto compartir con cada uno de ustedes.